Muchas gracias, Valle. Bueno, muchísimas gracias al doctor Sergio Thyssen. Pues mirad, he encontrado una lectura que me ha apetecido muchísimo traer y la he encontrado en la Revista Espírita de 1860, en enero. Hay un artículo que se llama El magnetismo ante la academia. Es bastante largo, pero voy a leer el comienzo y luego una especie de historia que plasma Kardec que me ha gustado mucho. Bueno, al principio dice: el magnetismo, que había sido puesto en la puerta de la calle, ahora ha entrado por la ventana gracias a un disfraz y a otro nombre. En vez de decir soy el magnetismo, lo que probablemente no le hubiera dado una recepción favorable, dijo yo me llamo hipnotismo. Gracias a esta contraseña consiguió entrar después de 20 años de paciencia, pero no perdió por esperar, pues supo ingresar de la mano de uno de los personajes más ilustres. Se está refiriendo al doctor Paul Pierre Broca, que fue el que introdujo en la Academia de las Ciencias el magnetismo con este nombre de hipnotismo. Pero lo que me parece muy bonito es lo que voy a leer ahora. Dice: si viviéramos en el tiempo de la brillante y poética Grecia, nosotros diríamos: el magnetismo, hijo de la naturaleza y de un simple mortal, fue proscripto de Olimpo, porque atentó contra los intereses de Esculapio, al ser su rival, jactándose de poder curar sin su concurso. Por mucho tiempo recorrió la tierra, donde enseñó a los hombres el arte de curar a través de nuevos medios. Develó al vulgo una multitud de maravillas que hasta entonces habían sido misteriosamente escondidas en los templos. Pero aquellos cuyos secretos había revelado y cuyos embustes había desenmascarado lo persiguieron a pedradas, de tal manera que fue al mismo tiempo desterrado por los dioses y maltratado por los hombres. No por eso dejó de esparcir sus beneficios aliviando a la humanidad. Cierto de que un día su inocencia sería reconocida y que le harían justicia. Tuvo un hijo, cuyo nacimiento escondió cuidadosamente, con miedo de atraerle persecuciones, y lo llamó hipnotismo. Por mucho tiempo este hijo compartió su destierro y durante ese tiempo se instruía. Cuando creyó que estaba lo suficientemente instruido, le dijo: ve a presentarte al Olimpo, principalmente abstente de decir que eres mi hijo. Tu nombre y un disfraz han de facilitar tu acceso. Esculapio cuidará de tu ingreso. ¿Cómo, padre mío? Esculapio, vuestro más encarnizado enemigo, aquel que os ha proscripto. Él mismo ha de tenderte la mano. Pero si me reconoce, me expulsará. Pues bien, si él te expulsa, volverás a mi lado y continuaremos nuestra obra de beneficencia entre los hombres, esperando tiempos mejores. Pero tranquilízate, tengo mucha esperanza. Esculapio no es malo, ante todo quiere el progreso de la ciencia. De lo contrario, no sería digno de ser el dios de la medicina. Además, tal vez yo haya cometido algunos errores con referencia a él. Al verlo denigrar me ofendí, me exalté y lo ataqué sin consideración, lo cubrí de injurias, lo ridiculicé, lo traté con desprecio y lo llamé de ignorante. Ahora bien, este es un medio equivocado de tratar a los hombres y a los dioses, y su amor propio herido se irritó un instante contra mí. No hagas como yo, hijo mío, sé más prudente y sobre todo más cortés. Si los otros no son así contigo, el error será de ellos y la razón estará de tu lado. Ve, hijo mío, y recuerda que no conseguirás nada tratándolos mal. Así habló el padre. El hipnotismo partió tímidamente hacia el Olimpo. Su corazón latía fuertemente cuando se presentó ante la puerta sagrada, pero, oh sorpresa, el propio Esculapio le tendió la mano y le hizo ingresar. Bueno, luego sigue, ¿no? Pero ya lo leéis en casa. Me ha parecido muy bonita la historia, así que pues adelante. Vamos a presentar brevemente, porque ya sabemos que es un amigo de nuestra casa espírita que nos acompaña todos los meses, ayudándonos a conocer cada vez más estas materias que nos trae con el conocimiento a través de la medicina y del espiritismo. Bueno, para quien aún no le conoce, el doctor Sergio Thyssen es médico y físico brasileño,
y un expositor espírita, un conferenciante y también un estudioso de todos los temas que tienen que ver con la medicina y la espiritualidad. Y hoy nos va a traer la conferencia que ha preparado para nosotros, que habla del magnetismo desde Mesmer hasta la edad contemporánea. Le agradecemos mucho a Sergio que nos hable de este tema tan importante para el espiritismo, que es el magnetismo, y sobre todo las aportaciones de Mesmer a la medicina y toda su colaboración, como nos ha traído la lectura Rosa más adelante para la hipnosis y muchos más temas médicos. Así que os dejo con nuestro querido amigo Sergio. Muy bien. Gracias, Marta. Gracias a todos ustedes. Qué bueno que estamos de nuevo juntos y que vamos a poder aprovechar este tiempo para estudiarmos algo que sea naturalmente provechoso para todos nosotros, ¿no? Antes de todo, me gustaría decir que cuando hablamos de magnetismo, muchas cosas vienen a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos, ¿no? Y entonces yo voy a poner las cosas de una forma que sea razonablemente como que didáctica, para que tengamos una idea de todo que se puede correlacionar cuando escuchamos, escribimos la palabra magnetismo, ¿no? Claro que como espiritistas, nosotros inmediatamente nos recordamos de las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esta relación, este vínculo del magnetismo con la espiritualidad, el espiritismo y, claro, la medicina? Pero hay otras cosas que tienen a ver con el magnetismo que son muy curiosas, interesantes, y yo pienso que vamos como que usar este tiempo para una revisión de algo que pueda ser de acá para adelante útil para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, medicina contemporánea es una cosa muy importante. La historia de la medicina tiene casi 6.000 años y estamos siempre necesitando de progreso, ¿no? De adelantamientos, porque somos un mundo que es un hospital. De tal manera que tenemos miles de diagnósticos distintos en medicina, tanto medicina del cuerpo físico como medicina de los trastornos mentales o enfermedades psiquiátricas. Por otro lado, tenemos una idea de Mesmer, ¿no? De quién vamos a hablar alguna cosa hoy mismo. Y cómo que podemos trabajar estos aspectos como algo en conjunto, ¿no? Entonces vamos adelante a partir de una idea de magnetismo de una manera general. Una idea es que existen cosas que hoy en día y hace mucho tiempo nosotros en las escuelas simples primarias de niños, de jóvenes y en la realidad de los adultos todos los días hablamos en materia, hablamos energía, sobre también fluido y, claro, magnetismo, ¿no? Hay muchas otras cosas también,
pero son palabras que muchas veces utilizamos bien, otras veces ni tanto, cuando mezclamos un poco las cosas, ¿no? Entonces, queridos, antes de todo, no me acuerdo de tener puesto esta imagen con ustedes. Esta es una cosa que tiene a ver con magnetismo, tiene a ver con los pases, tiene a ver con el universo de Dios. Acá estamos mirando como que un modelo computacional sobre el vacuo cuántico. Es una cosa que viene de una realidad muy poco conocida, pero está veniendo para la realidad detectable, sencilla, para algo que sea de nuestra condición de vida común. Entonces, cuando estamos con las manos puestas y no comprendemos bien qué pasa, qué va se transferiendo de nuestras manos, de nuestro cuerpo físico, de nuestras almas, de nuestros perispíritus, para el paciente que va recibiendo el tratamiento por ejemplo, los pases magnéticos. Magnetismo está acá también. Entonces, es un pequeño video que nos impacta porque nos da una idea concreta de algo que muchas veces solo se queda en nuestra imaginación, ¿no? Entonces, vamos siguiendo de vacuo cuántico para otras cosas interesantes para nosotros. Entonces, energía es de un cuerpo o de un sistema de cualquier sitio del universo, es la capacidad que este cuerpo o este sistema tiene de generar una acción cualquiera. Entonces, como una revisión, acá tenemos, por ejemplo, tipos de energía y sus efectos, para que tengamos como que en las manos o de una forma más simple la idea de energía. Por ejemplo, hay muchos tipos. Energía calorífica, de calor, genera el aquecimiento de los ambientes, los otros cuerpos, cualquier cosa que recibe esta como que proyección de energía calorífica, como es la relación de la estrella con el sol para todo lo que pasa en todo el sistema solar y acá mismo, sea en España, sea en Brasil, donde estamos siempre nos relacionando con estas cosas por causa de una fuente extraordinaria de energía calorífica. Tenemos energía eléctrica y entonces consecuencia o efecto, corriente eléctrica y, claro, por causa de eso, luz, sea cual sea el tipo de luz. Energía magnética y su efecto más como que simples, de que todos nosotros conocemos, una idea de la imantación de los objetos que tienen consigo una cantidad apreciable de energía magnética. Energía mecánica resultando del movimiento de cuerpos físicos, de objetos, en todo el contexto de la vida de la Tierra, en el espacio y en todo el universo. Entonces, este tipo de energía nosotros estudiamos en física clásica, que es una física importantísima de siempre y que tiene a ver con todo que nosotros conocemos todos los días, ¿no? Movimiento, mecánica clásica.
Otra idea, energía química, que tiene a ver con muchas cosas, de laboratorio y también el laboratorio de la vida de los animales, vegetales y la vida humana, como por ejemplo fenómenos bioquímicos de la digestión de los alimentos y el metabolismo que mantiene la vida y que tiene a ver con otras cosas también. Idea de energía nuclear y por supuesto la radioactividad. Esta es una cosa nueva porque energía nuclear tiene a ver con física nuclear. Física nuclear ya es una cosa de la física moderna. Física nuclear es una parte de la física moderna, que es una cosa de 123 años solamente, en cuanto que física clásica es una cosa mucho más antigua. Energía mental, efecto, pensamiento. Si alguien tiene poca energía mental, va a quedarse cansado, ¿no? Y su capacidad de utilizar los pensamientos va gradativamente bajando. Entonces, acá es un cuadro, solo para que tengamos una idea de las cosas, de recuerdos sobre un importante aspecto de todo el universo de Dios, que es el contexto de la energía. Cuando ahora pensamos en magnetismo, vamos nos situando de una forma científica. Entonces, es una propiedad de la materia densa, en un primero aspecto o reflexión. Conocida esta propiedad desde la antigüedad, donde en este planeta, claro, que es donde nosotros vivimos hace muchos milenios. Entonces, hay una región que es una región de Grecia, al sur de Europa, claro, y que al sur de Grecia hay una región llamada de Magnesia. Magnetismo tiene la palabra también origen en Magnesia, porque los barcos construidos con madera y ferro, ¿no? Eran atraídos para como que el continente por causa de montañas que tenían una cantidad que nadie conocía de hierro magnético, de tal manera que por causa del hierro de los barcos, ellos eran atraídos. Solo después que la gente pudo conocer el motivo de este aspecto de tener que hacer más fuerza para salir del puerto para rumbo al mar, y también un tanto cerca, inmediatamente, como una atracción magnética, llevados para el puerto y la cuesta junto de las montañas. Este es el origen de la palabra y del estudio científico. Entonces, acá está ciertas piedras de magnesia que hoy sabemos que se trata del óxido de hierro magnético. Son los imanes. Cualquier tipo de imán tiene esta característica. Es una cosa que tiene a ver con hierro de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, cuando estudiamos química básica en las escuelas, ¿no? Hay el hierro sin magnetismo y hay el hierro magnético con magnetismo, que son los imanes. Otra idea para una reflexión: la Tierra, este planeta, y no es así para todos, es así para muchos, pero no todos. La Tierra donde estamos es un inmenso imán. ¿Por qué? Porque en su interior, de una manera macroscópica, inmensa, tenemos una cantidad muy
apreciable de este óxido de hierro magnético. Por eso tenemos como que líneas de fuerza. Por eso que tenemos en la Tierra el polo geográfico norte, junto a él, pero más al lado, el polo magnético norte y el mismo al sur, tanto geográfico como magnético también. De tal manera que entre los dos magnéticos hay las líneas de fuerza que tienen una importancia muy apreciable, por ejemplo, por causa de las brújulas. De tal manera que toda la navegación histórica hasta hoy, nosotros dependemos de una característica geofísica de la Tierra. Entonces, cosas hermosas como aurora boreal. También hay aurora austral al sur, pero más común al norte, ¿no? Tenemos la utilización por los médicos en examen de imagen, como vamos a mirar, resonancia nuclear magnética. Es un aparato maravilloso, como desarrollado hace algunas décadas, que impone un campo que cambia los dipolos magnéticos de todos los átomos y moléculas del cuerpo físico de alguien. Y después hay detectores junto que van a analizar computacionalmente los resultados. Y entonces tenemos una forma conocida de ustedes de mirarnos al interior del cuerpo. Entonces, resonancia nuclear magnética es magnética porque tiene a ver con una ultraestructura de la materia que son los dipolos magnéticos, que tiene a ver con el mundo atómico. Otra cuestión curiosa, típicamente de China, de Japón, son los trenes de levitación magnética, llamados por eso de maglev. Son trenes que alcanzan una velocidad de 400, 500 kilómetros por hora, que hacen como que un transporte de carga y de gente con una velocidad muy útil para el deslocamiento de las cosas y de la gente. Entonces, cuando miramos acá, por ejemplo, a la izquierda, tenemos dos imanes pequeños con las colores distintas del polo norte y polo sur. Cuando ponemos los dos, por ejemplo, hay limalia, polvo de hierro, y entonces podemos mirar como que las líneas de fuerza del campo magnético. Porque si estamos con imán en nuestras manos, no miramos estas líneas. Pero cuando tenemos hierro en polvo, podemos hacer una experiencia de una escuela primaria para que los alumnos como nosotros podamos mirar estas líneas en el campo, revelando que hay algo en este espacio, que es el campo magnético. A la derecha, una idea que es de uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza, que no es solamente de la Tierra. Hay otros planetas también, pero cuando miramos, poniendo por ejemplo un video, estamos en Islandia, estamos en Finlandia, estamos en Alaska, típicamente, claro, regiones o países muy al norte, de tal manera que esta es una consecuencia de lo que nosotros llamamos del viento solar, tempestades solares que llevan para todo el sistema y especialmente para, por ejemplo, la Tierra,
un bombardeo de neutrinos que cuando llegan a la Tierra, al campo magnético de la Tierra, como que crean estos aspectos que son de muchos colores distintas y cada color tiene una idea científica de algo, de elementos que están en la atmósfera cerca acá de nuestro mundo que es la Tierra. Pero podemos tener esta cuestión de la idea sobre los polos que, por ejemplo, en Saturno, en Júpiter, tenemos auroras boreales y australes del mismo modo y también por mecanismos semejantes. Entonces, resonancia nuclear magnética só es posible por causa del estudio del magnetismo, ¿no? Y utilizamos aparatos especiales para eso. Por ejemplo, hoy en día tenemos resonancia nuclear magnética en colores, que es muy nuevo. Tenemos resonancia funcional, entonces podemos mapear regiones del cerebro humano que tiene a ver con aspectos de la neuroquímica, pero aspectos de la vida mental, con sentimientos. Y entonces hay estudios lindos, y si tuviéramos tiempo vamos a hablar de resonancia nuclear magnética funcional y mediunidad, que es una idea de pesquisa que yo la tengo hace algún tiempo. Por ejemplo, acá son otros dibujos, pero no son dibujos, son en la verdad fotografías, ¿no? De exámenes reales, pero son tan hermosos que lembran, como que sugieren como si fueran dibujos, pero son, claro que reales. Para que tenga una idea, hay un tema para estudio después, ¿no? Otro día, neurobiología del amor. Entonces, en amarillo, cuando detectamos en el cerebro de madres sobre áreas del amor maternal y comparamos en rojo con áreas distintas de amor romántico. Son amores, pero no son las mismas cosas. Tiene, claro, unas cosas en común, pero hay una distinción de todos los modos y también por causa de resonancia magnética, hoy en día nosotros podemos estudiar estas cosas porque podemos mirar el interior del cuerpo físico, especialmente acá en áreas cerebrales humanas, ¿no? Muy bien. Esta es una imagen muy interesante en que miramos una madre abrazando a su hijo pequeño. Y la madre está poniendo un besito en la cabecita de su hijo pequeño. Y entonces, cuando los dos están en resonancia, equipaje de resonancia magnética, podemos mirar áreas de amor maternal, junto de áreas de amor filial del pequeño niño, como se puede mirar acá. También es magnetismo por causa de propiedades del cerebro, pero también especialmente del aparatus de detección de aspectos del interior de la biología humana. Acá a la izquierda, una área de trabajo que se llama superconductividad. Superconductividad es magnetismo, de tal manera que a izquierda, una cerámica superconductora en levitación. No es una levitación por ectoplasma, es una levitación por un mecanismo de la naturaleza, un mecanismo espontáneo. Llama-se levitación magnética, que es una cosa de cerámicas con
esta propiedad que no es tan común, pero hoy muy bien conocida. Y a derecha, el tren, una imagen de un tren de levitación magnética, de tal modo que las bobinas superconductoras accionadas levantan, elevan todo el tren. Hay un impulso inicial, una aceleración, y como no hay contacto con el piso, el tren se va todo el tiempo en la misma velocidad inicial y solo va a parar, ¿no?, cuando se utilizan los frenos, porque no habiendo atrito, la cosa va y va siempre con una velocidad muy más elevada do que cuando tenemos un medio de transporte que está en contacto con el piso. Una curiosidad, queridos, porque cuando hablo de este tema, me gusta de recordar de una época que yo trabajaba en magnetocardiografía, como cardiólogo y como físico, intentando mecanismos de detección del campo electromagnético del corazón humano. ¿Cuántas veces llevábamos pacientes de un hospital para el laboratorio kilómetros de distancia del hospital para examinar en aparatos propios para detección del campo magnético? Entonces, es una experiencia que resultó de algunos trabajos de un equipo de biomagnetismo de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Y entonces acá tenemos algunos de los abstracts, de los papers relacionados de magnetocardiografía en seres humanos en el tiempo de 1994-1995. En esta área que relacionaba un magnetismo y otro. Acá otros trabajos de pesquisa de la misma época siendo naturalmente publicados en periódicos de medicina y de física. Muy bien, recuerdos. Ahora, queridos, vamos a adentrar como que de una forma en un otro mundo. Por eso ponemos magnetismo entre comillas, para que nos mantengamos con una base científica. Entonces, yo estoy de propósito poniendo cada uno en su debido sitio por hora, ¿no? Entonces, queridos, miramos, yo acostumbro decir magnetismo acá, entre comillas, de los espíritas, de los espíritus, no que los espíritas y los espíritus no conozcan todo lo que estábamos hablando antes. Y claro, mucho más, porque los desencarnados tienen como que acceso a cosas de los estudios de la naturaleza que nosotros acá aún no alcanzamos, ¿no? De los espiritualistas, de los magnetizadores, de los hipnotizadores. Este es como que un mismo magnetismo. Pero vamos adelante. Son como que producto de las exteriorizaciones de la mente humana como elemento de reflexión. Las cosas empezaron antes de Mesmer. Entonces, Paracelsus, en el siglo XVI, ¿no?, ya hablaba, médico, ¿no?, magnetizador, un científico de una mente brillante, ¿no?,
de origen suiza, Paracelsus, tiene una relación con Hahnemann, que ha venido después, que es el padre de la homeopatía. Hay una idea entre nosotros de que Paracelsus y Hahnemann sean el mismo espíritu, en dos reencarnaciones distintas, ¿no? Entonces habló con la palabra magnes por causa de Grecia, ¿no? De los fenómenos como una correlación. ¿Comprenden? Una fuerza, un fluido magnético. Todo empezó con Paracelsus. Siguió adelante con este médico muy lindo que se llama Van Helmont en el siglo siguiente. Entonces hablaba de magnetismo animal, de fluido de vida, que es para nosotros hoy, espiritistas, el fluido vital. Este de origen, creo que belga. Acá entonces, en el siglo siguiente, Franz Anton Mesmer, de origen germánica, ¿no? El padre de este tipo de magnetismo en un cierto sentido, porque más adelante, siglos después de Paracelsus, había más ciencia, había más divulgación. Y entonces este magnetismo se quedó mucho mejor conocido, pero un esfuerzo inmenso de Mesmer, que vivió en Viena, vivió Austria, vivió entre Viena y París muchos años. De tal manera que es un padre, vamos a decir, también de este magnetismo que nos importa tanto, que es el magnetismo conocido por Allan Kardec. Cuando Kardec empezó sus estudios sobre magnetismo fue con sus 19 años de edad. Vamos a mirar esto hoy. Allan Kardec era como que un excelente estudioso y practicante del magnetismo terapéutico. Junto de los más conocidos y hermosos magnetizadores de Francia, sobre todo en París, pero no solo. De tal manera que Mesmer habló de este fluido universal. E incluso cuando Allan Kardec pone este nombre, esta expresión fluido universal, está tomando de su antecesor, vamos a decir, que es Mesmer. De tal manera que correlaciona Mesmer a propiedades de los imanes. Correlación, analogía, por causa de idea de atracción y repulsión, como los imanes, ¿no? Y entonces, en esta serie de siglos, ahora tenemos el hipnotismo que fue creado, conocido, estudiado y practicado por James Brett, de origen escocesa, de Escocia, Reino Unido, ¿no? Y el siglo XIX, que por supuesto es el siglo de Allan Kardec y de los espíritus de la codificación y de aquellos otros contemporáneos del señor Allan Kardec. Acá una idea del trabajo de Mesmer, publicado aún como que en latín, de tal manera que fue algo de ciencia, que fue aceptado por unos, pero rejeitado por otros. Acá una idea del magnetismo ahora más cerca de nosotros, el pase, la fluidoterapia espírita, la magnetización del agua, que es la fluidificación, utilizándonos de esta terminología, y yo pongo entre comillas acá también. Una curiosidad de apertura, porque no son cosas solo de los espiritistas. Entonces, bendiciones, exorcismos, liturgias,
también tiene a ver con este mismo magnetismo. Porque hay personas que, como rezaderas y vencedoras, que ni conocen, ni conocieron la doctrina espírita, y desde muy jóvenes tenían una posibilidad de donación magnética fluídica que resultaba en sanación, curas de sus pacientes. Y jamás estudiaron Kardec, por ejemplo, ni tampoco física. ¿Comprenden, queridos? Entonces, vamos abriendo la perspectiva para que nadie pueda pensar que es una cosa restrita a los espiritistas o de cierta naturaleza de espiritualistas. Entonces, miren, queridos, ¿dónde estamos? Las sanaciones y curas del Maestro Jesús, cuanto a todos los enfermos, sean los ciegos, los sordos, los paralíticos, los lunáticos, de los apóstoles, sean sanaciones locales con la presencia de los magnetizadores de hace 2000 años, pero también de lejos. ¿Cuántas veces Jesús ha hecho cerca de un familiar, pero el paciente en su hogar? Cuando este familiar volvía a su hogar, su hijo, por ejemplo, estaba curado. Magnetización con efecto a lejos. Y eso tiene a ver con actividades que espiritistas puedan hacer con sus vibraciones, oraciones. Hay magnetismo de este tipo en todo eso. Y es una invitación para nosotros. Acá, queridos, una cosa entonces más clarita. Efectos físicos y ectoplasma, fenómenos de transporte, mesas turnantes, ¿no? Mesas girantes, materializaciones, dependen de este ectoplasma. Y ectoplasma es el fluido vital en una cantidad mucho más expresiva. Entonces, es una raíz de este magnetismo que nosotros espiritistas también nos dedicamos tanto a sus estudios como también en las pláticas. Entonces, otra cuestión, ¿qué son fluidos? Fluidos son sustancias de materia que suelen escoar como líquidos y gases. Entonces, agua, sangre, leche son fluidos. Los gases como oxígeno, helio, como el aire atmosférico, es un gas, es fluido, está en toda la circunvizinanza del planeta Tierra, en su atmósfera. Como tenemos, por ejemplo, el plasma. Este plasma no es el plasma del sangre, pero este plasma también es un fluido, como el sangre, claro. Pero este plasma es como un gas ionizado de las estrellas. Otro tema, el fluido vital y ectoplasma. Todos son fluidos. Todos ellos, cada uno tiene variedad de colores, densidad, utilidad, efectos en el organismo humano, odor, olor, visibilidad, tangibilidad. Son características de cada uno de ellos. Son los fluidos. Pero fluidos, entre comillas, fluido cósmico universal, como decía Mesmer, es el fluido primordial. Acá, solo este tema, hay todo un estudio hermoso que tiene a ver con Albert Einstein, tiene a ver con el campo primordial que ha hecho Albert Einstein trabajar 20 años intentando profundizar sus conocimientos. Fluido vital de los seres vivos,
fluido espiritual, de origen espiritual. Entonces, cuando miramos en la casa espírita, el pase con el medio magnetizador pasista y el espíritu del benefactor trabajando con este medio, hay una infinidad de fluidos que están siendo movimentados y en ellos hay magnetismo de más de un tipo. Entonces, también una otra idea para estudio después es la idea del campo, porque fluido es una cosa que, como el agua, pero este fluido espiritual y otras cosas no son como que algo que puede salir de un sitio para otro. Es en la verdad, son campos, regiones del espacio donde tenemos propiedades especiales. Muy bien, no vamos a abordar estas cosas, pero en los magnetismos, quintesencia del universo, energía y materia oscura, las cosas se van mezclando, se entrelazando. Espiritualidad y religiosidad en medicina tiene a ver con nuestro tema de hoy, la oración y sus efectos, como también el pase, la corriente magnética, que es una cosa del conocimiento de Kardec, el choque anímico, el mediunismo terapéutico, resgates colectivos, suicidios, COVID-19, medicina para los espíritus desencarnados a partir de nuestro mundo material, donde estamos reencarnados ahora. Entonces, estos aspectos son algunos que tienen a ver también con este tema, pero no vamos a adentrar por ahí en el día de hoy. Algunas cosas curiosas para adelantarnos este estudio de hoy. Magnetismo espírita, magnetismo, por lo tanto, con Kardec y con los espíritus, tanto en la codificación en el siglo XIX, como también hasta hoy, en nuestros tiempos. Entonces, una curiosidad, magnetismo es una cosa de ley del universo. De tal manera que, como está en Allan Kardec, en la Revue Spirit, el magnetismo no fue inventado, creado por nadie. Fue por Dios. Existe desde toda la eternidad. Y está por todo lado, todo sitio. Con efecto, el fluido es atracción, ley única del universo. Son palabras de Kardec. Revue Spirit. Es la fuente de los movimientos moral, material e intelectual. La fuente del progreso. Por eso estamos poniendo entre comillas, desde el magnetismo arriba hasta fuente de progreso. Y está en el volumen de julio 1869. Estamos retornando para los años de la codificación. Cuando miramos acá, Emmanuel en el libro El Consolador. El magnetismo es un fenómeno de la vida por constituir manifestación natural en todos los seres vivos de una forma general. Cuando miramos acá, ¿qué Kardec conocía sobre el magnetismo? Y entonces seguimos. Kardec de nuevo, en nuestra opinión, la ciencia magnética que profesamos hace 35 años, los espiritistas no se acuerdan de estar buscando más elementos
en la revista Espírita. De tal manera que ahí está. Cuando tenía entonces 19 años empezó a estudiar. De tal manera que ahora en junio 1858, ¿no? Cuando empezó los primeros fascículos de la revista Espírita, como fue el primer año creada por Kardec de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que fue el primer centro espírita de la humanidad de la Tierra, creado por Kardec, 1858. Por lo tanto, un año después de primera edición del Libro de los Espíritus, un año antes, 857. Mire vos, la iniciación de Ribeiro en este nuevo ramo de conocimientos humanos ocurrió 1823, según él propio ha dicho. Por lo tanto, mucho tiempo antes, cuando era maestro, cuando era profesor, ¿no? De aritmética, de lengua francesa y muchos otros temas que se vivía como educador, como maestro en escuela ya de París, ¿no? Vindo a ser él mismo experimentado magnetizador. Según escribió su amigo personal y discípulo, Pierre Guetin Leymarie, un amigo espiritual de los espíritas, está desencarnado y es un amigo al cual hoy en día tenemos de un cierto modo acceso, ¿no? ¿Dónde está esta referencia? En la biografía de Kardec, que fue publicada por Zeus Van Tuyl y por mi papá, Francisco Thyssen, de tal manera que es una biografía en 3 volúmenes en el original, de tal manera que ¿dónde buscaron la información? En la revista 1871, claro, cuando 2 años después de la desencarnación de Allan Kardec, ¿no? 31 de marzo de 1869. Otra idea para nosotros de una forma didáctica y simple. ¿Existe ligación, vínculo entre magnetismo y espiritismo? Y entonces, Libro de los Espíritus. El espiritismo y el magnetismo nos dan la llave de una inmensidad de fenómenos sobre los cuales la ignorancia ha creado un sinnúmero de fábulas en que los hechos se presentan ampliados por la imaginación. El conocimiento lúcido de estas 2 ciencias, que a bien decir forman una única ciencia, mostrando la realidad de las cosas y sus verdaderas causas, constituye el mejor preservativo contra las ideas supersticiosas, porque revela lo que es posible y lo que es imposible, lo que está en las leyes del universo, de la naturaleza, y lo que es de una ridícula creencia. Palabras de Kardec. Entonces, ¿qué es de verdad el magnetismo? Estamos en Kardec todo el tiempo ahora. Siendo el magnetismo el fluido circulante que cada criatura asimila a su manera y en grados diferentes, nosotros podemos ver en el magnetismo este inmenso encadenamiento y esta inmensa atracción que une y desune, atrae y repele todos los seres criados, haciendo que cada uno de ellos, una pequeña unidad que va obedeciendo a misma ley
confundirse en la majestuosa unidad del universo claro de Dios. El magnetismo que hallás no pasa de un proceso de que nos servimos para la concentración, la liberación de fluido, y es asociación magnífica de todas las fuerzas creadas. El fluido es el circulante que pone los seres en vibración unos con los otros. Entonces, cuando miramos Kardec acá, y nosotros nos recordamos de Jesús cuando decía, prescribiendo la oración, ¿cuántas veces en los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, en ocasiones distintas, el Señor Jesús, el gobierno de la tierra, sugería no solo a los apóstoles, pero a toda la cristiandad, la oración? De que una forma mismo, sin el conocimiento de los detalles, de sus características funcionales, era como que un movimiento del alma de cada hijo de Dios, sus relaciones con Dios, con los espíritus superiores de primera orden, los espíritus de segunda orden, para el bien de la humanidad. Entonces, hay una frase que es de Mesmer espíritu, desencarnado, trabajando con Kardec en los tiempos de la codificación. Vamos a mirar enseguida cuando habla Mesmer de la relación de magnetismo con la oración. Vamos juntos un poquito más adelante. Entonces, algo para un estudio simple para cada uno acá. Hay varios géneros de magnetismo. Estamos con Kardec, entre los cuales el magnetismo animal y el magnetismo espiritual. Es la principal división para nosotros espiritistas. Fuera de la ciencia del magnetismo, de los imanes, de aurora boreal, de resonancia nuclear magnética, que puede, según la ocurrencia, solicitar apoyo del primero, uno relacionándose con el otro, de parte a parte. Magnetismo humano, que estamos animal, trabajando, por ejemplo, en una sanación de un enfermo. Buscamos el magnetismo espiritual de la propia alma del magnetizador, de su espíritu, pero también el magnetismo de los espíritus que están cerca, haciendo parte del mismo proceso, de una unión de magnetismos para un mismo objetivo, que es la cura, la sanación del enfermo. Hay un otro, miren, Mesmer, como yo decía antes, hay un otro género de magnetismo, mucho más poderoso aún, que es la oración, que una alma pura y con desinterés dirige a Dios. Entonces, acá, de nuevo en la revista Spirit, Mesmer desencarnado, junto de Kardec, 1864, buscando una valoración de la oración para cada uno de nosotros en el día a día de nuestras vidas, pero también cuando estamos en la casa espírita, en una reunión objetivando la mejoría clínica de un paciente cualquier. O sea, por ejemplo, un médico, espírita o no, que esté, por ejemplo, en una cirugía cardiovascular, que hace una oración por el éxito del procedimiento cirúrgico,
complejo como es una cirugía cardíaca. Una oración entre todos del equipo, pero también el cirujano, el anestesiólogo, poniendo la oración en las manos sobre el paciente, independientemente de su creencia. Estamos cambiando nuestra comprensión de estas cosas. Por eso este tema es un tema para más adelante, inclusive, profundizarmos más. Acá tenemos una idea, vamos a decir, un tanto simples, pero también un tanto didáctica, ¿no? En nuestro planeta podemos distinguir como que 5 especies de magnetismo. Entonces, magnetismo mineral, un pequeño imán y las líneas de fuerza del campo magnético en la región del espacio donde está el imán. Más para la derecha, el magnetismo de los vegetales. Un poquito adelante, de los animales. El humano y el espiritual. Entonces, esta es una forma de nosotros mirarmos bien ideas de posibilidades cuando estamos en la tierra, reencarnados, conociendo la naturaleza y buscando una integración con Dios, con los espíritus superiores y buenos, con los pacientes, con hermanos y hermanas, cuando estamos acá buscando una situación intelectual, una idea simple de las cosas para que tengamos la distinción entre todos ellos, pero mirando ellos como una cosa integrada de la naturaleza del planeta Tierra, toda ella construida por el gobierno del planeta que es el Maestro Jesús. Todo eso es cosa del gobierno de la Tierra. Entonces, la acción magnética puede producirse de muchas maneras. Este es para nosotros en la casa espírita. Primero, por el propio fluido del magnetizador, fluido de las células orgánicas. Magnetismo propriamente dito, magnetismo humano, fluido vital. Segundo, por el fluido de los espíritus cerca de la reunión y del trabajo, actuando directamente y sin intermediarios sobre el encarnado, sea para la sanación o para acalmar un sufrimiento, por ejemplo, quitar el dolor, sea para provocar el sueño sonambúlico espontáneo, sea para ejercer sobre el individuo una influencia física o moral cualquier. Es el magnetismo de los desencarnados, sin participación de medios. Y claro, el aspecto mixto, ¿no? Por los fluidos que los espíritus derraman sobre el magnetizador que sirve de vehículo para ese derramamiento. Es el magnetismo mixto, semi-espiritual, o, si deseamos, humano-espiritual. Y estamos de nuevo con Kardec, ahora en el libro La Génesis. De una forma de Kardec siempre muy didáctico. Entonces, una pregunta, ¿cuál es el magnetismo utilizado en los tratamientos de la casa espírita? Mixto, claro, el humano espiritual, y estamos siguiendo una reflexión típicamente kardeciana, la Génesis. Entonces, acá
ejemplos de acción magnética humano-espiritual. La oración, las vibraciones o la oración para los enfermos que están lejos del que está haciendo la magnetización. Los pases, el soplo magnético estudiado por Kardec en Libro de los Medios, la agua fluidificada o agua magnetizada. Por otro sitio, volvemos a nuestro querido maestro Kardec. De tal manera, Revista Espírita, el magnetismo preparó el camino del espiritismo. Y ustedes escucharon hace poco tiempo, de tal manera que Kardec ha dicho que magnetismo y espiritismo son como que una única ciencia. Esta es una frase, una afirmación muy fuerte, ¿no? Justo de Kardec. Es una propuesta, es una invitación para nosotros estudiarmos este tema, ¿no? A el tiempo de Allan Kardec, quien estudiaba las acciones magnéticas como el pase, el agua fluidificada y el soplo, los magnetizadores. No había antes centros espíritas. Contribución de los magnetizadores, Kardec. Entre nosotros, el magnetismo ya tiene órganos especiales justamente acreditados. Sería superfluo insistirmos sobre un asunto que es tratado con tanta superioridad de talento y de experiencia. A él, pues, no nos referiremos sino accesoriamente, mas de manera suficiente para mostrar las relaciones íntimas entre estas dos ciencias, que en bien de la verdad no pasan de una. Kardec. Otra idea, ¿no? De nuevo, cualquier que sea la opinión de los contemporáneos de entonces, la posteridad va a hacerles justicia. Va a poner los nombres del barón de Gipotet, director del jornal de magnetismo, al lado de los ilustres predecesores, el marqués de Puységur, el sabio filósofo Deleuze. Gracias a sus perseverantes esfuerzos, el magnetismo fue popularizado y ha puesto como que un pie en la ciencia oficial. Es como una intención de Kardec, donde ya se habla a los cochillos. Revue Spirit Kardec sobre los magnetizadores. Acá, queridos, una idea de Jesús y los fluidos magnéticos. De tal manera que hay una expresión, ¿no?, conocida, está en Mateo. Y cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se aproximaron de él. Y Jesús ha dicho, ¿crees vos que yo pueda hacer eso? Y ellos, los ciegos, sí, Señor. Y entonces Jesús ha sanado todos los ciegos que fueran a su encuentro al mismo tiempo. Entonces, como una observación y un estímulo para estudios, la sanación o cura de los ciegos se operó como en otras curas materiales anteriormente obtenidas por acto de la voluntad del maestro y por su acción magnética. Él ha hecho convergir sobre los ojos de los ciegos y sobre los organismos de ambos
los fluidos apropiados a la naturaleza y a la causa de la ceguera que os había atacado. Entonces, queridos, ahora con Chico Xavier, Emmanuel, el magnetismo espiritual resulta de la concentración de la voluntad de los espíritus, concentración por medio de la cual estos reúnen a vuelta de sí. Los fluidos, cualquier que sean, encerrados en el ser humano como un legado de Dios o diseminados en el espacio para nosotros buscarmos y concentrarnos en nuestras actividades. Y los disponen de modo a ejercer en la acción sobre el hombre y sobre las cosas, produciendo los efectos por ellos deseados. Y ahora, Mesmer, de nuevo, el magnetismo humano consiste en la concentración por el efecto de la voluntad del hombre de los fluidos que están en él, en la atmósfera que cerca la Tierra y de todo el universo, y mediante las cuales, a cierta distancia, él actúa sobre otros hombres y sobre las cosas. Y buscando una idea para el final, acá una especie de una homenaje a algunos de ellos, porque muchas veces no nos situamos bien. Entonces acá es un grupo hermoso que tiene a ver con magnetizadores, que como nosotros espiritistas, nosotros ponemos de una forma muy clara. Entonces, de la izquierda para la derecha, Mesmer, el barón de Puigseguir, el sabio Deleuze, el barón de Gipoté, el propio Kardec, el señor Cajanet, contemporáneo también, como los otros, solo que no Mesmer, de Kardec. León Denis, ustedes conocen su biografía. Eurípides Barçanulfo, en Brasil. Chico Xavier, Dona Ivone de Amaral Pereira, médium, con una obra literária mediúnica maravilhosa, de tal maneira que acá estamos como que em uma mesa, ponendo todos eles em uma conferência amorosa, científica, buscando nos ajudarem para que nós hoje em dia, compreendendo melhor, podamos trabalhar com este magnetismo. E acá temos uma ideia de, acá em Rio, Centro Espírita, fluidoterapia espírita em el plano físico, de tal maneira que vamos a empezar la oración de apertura y los pacientes están como que en sus camas, esperando la donación fluídico-magnética, porque todos ellos son necesitados, todos ellos son enfermos y muchas veces de problemas muy serios en medicina. Y claro, acá tenemos una idea de nuestro hogar, que es una de tantas colonias, y nosotros recordamos de André Luis, que luego que llegó a un hospital de nuestro hogar, fue ayudado por Aniceto, que fue tratando de una sanación por causa del problema abdominal, vamos a decir, de André Luis como un recién llegado a la colonia tan hermosa que conocemos por causa de la psicografía de Francisco Cândido Xavier. Una idea para compartir con ustedes, ¿no? Porque nosotros estamos buscando compartir también las vivencias mediúnicas, regiones de
reuniones de desobsesión con aspectos distintos, junto de una base maravillosa espiritista, que es para todo el mundo, para cuidarmos de pacientes con problemas mentales que nos llegan hace décadas en nuestros grupos de trabajo, como llegan en todo el mundo del movimiento espírita. Y entonces yo estoy trabajando, intentando como una semilla, dividirla en otros sitios. Y acá, como ustedes pueden mirar, que tiene a ver, claro, con este tema, mucho a ver, Viena, Austria, que es la tierra de Mesmer, de tal manera que mismo alemán, ¿no? En verdad se quedó siempre en Austria, como también en París, viajando mucho allá. Y entonces, 28 de septiembre hasta 1 de octubre de este año, nosotros vamos a compartir de nuevo en el más alto grupo o foro de la psiquiatría moderna, 2 artículos que son típicamente espíritas. Yo podría decir como algo histórico. Histórico en el movimiento espírita. Histórico en la medicina. Miren, a la izquierda es un abstract. Son las correspondencias nos diciendo de la aceptación por el Comité Científico del Congreso de Viena. Por ejemplo, abordaje espiritual de pacientes con problemas mentales, con diferentes diagnósticos, con la mediunidad, desobsesión y fluidoterapia. Sea depresión, sea dependencia química, bipolaridad, ansiedad generalizada o que sea. Y a derecha, detección de personas descarnadas o desencarnadas acá, relacionadas a pacientes con autismo y los beneficios de un abordaje por el diálogo fraternal a ellos otra vez de la mediunidad. Finalizando, queridos, acá estamos en el planeta Tierra, pero con todo el universo de Dios visible, pero muy especialmente invisible a nosotros. Me gusta reflexionar. Va llegando el día en que solo la mente humana existe en la plenitud de la vida, gloriosa de sabiduría y de amor en la comunión divina. Y ahora bien de la tierra, entonces el verme humilde que se transformara con el tiempo en un hombre problema, va a ser en el imperio del universo un príncipe de luz. Muy bien, queridos, finalizando, buscando este otro amigo tan lindo, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, mas cuando tocar a una alma humana, seas solamente otra alma humana. Y por fin, las ideas religiosas, lejos de perder alguna cosa, se tornan grandes, caminando de par con la ciencia, como está del insigne codificador Allan Kardec en los libros, en el libro de los espíritus. Muy bien, queridos.
Gracias.